¿Y qué tal, gente? Espero que muy bien, ya que esta vez nos encontramos pero con una nueva teoría en este canal y espero que les esté gustando o que les vaya a gustar, mejor dicho. Y ahora sí, sin más que pedirles que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo soy el algoritmo. Vamos ahora sí que sí con la teoría del día de hoy. Capítulo 1. Sasuke Uchiha, ese nombre le deja un sabor horrible en la boca cuando lo dice. Siempre se trataba de Sasuke en esta aldea. Él obtiene toda la gloria mientras que la persona o personas que realmente hicieron el trabajo no reciben nada más que desprecio. ¿Dónde había ido todo mal? Su vida estaba empezando a mejorar, pero luego todo se vino abajo tan rápido de la nada. Te estarás preguntando quién es este que piensa esas cosas. Bueno, no fue otro que nuestro héroe favorito vestido de naranja, Naruto Uzumaki. El joven durante la mayor parte de su vida había tenido una vida dura debido al abuso enviado en su camino por los ciudadanos de su propia aldea natal, o la falta de reconocimiento por los muchos logros que había alcanzado en su vida hasta ahora. Durante la misión Wave Country, había sido él quien reunió a la gente para luchar y derrotó a Aku cuando el propio Sasuke estaba atrapado con tantos Senbon de hielo que parecía estar relacionado con un puercoespín. Sin embargo, la gente elogió a Sasuke cuando fueron sus esfuerzos los que terminaron la misión. El pueblo le puso su nombre a un puente y, aún así, la gente de Konoha se negó a reconocer su destreza. Había otros ejemplos que lo acompañaban, pero si los enumerara todos, podría escribir un libro. Bueno, supongo que te estarás preguntando cómo empezó todo este mal humor hacia Sasuke, o al menos el humor actual, ya que le disgustaba ese idiota arrogante desde hacía mucho más tiempo, ya que el hombre era un mentiroso que se atribuía méritos cuando no los merecía. Bueno, fue unos meses después de que Naruto y el amor de su vida, Hinata, se comprometieran. Naruto estaba teniendo el mejor día de su vida en mucho tiempo, ya que él y Hinata acababan de terminar con los preparativos para su boda. Claro que eran bastante jóvenes, pero algunas personas simplemente deseaban casarse, ya que en su profesión la muerte era un peligro constante que se cernía sobre sus cabezas y querían hacerlo antes de que sucediera lo impensable. Y lo que hizo que el evento fuera aún mejor y especial para él fue el hecho de que Hinata le dijo que estaba embarazada. Naruto estaba lleno de tanta alegría. Iba a ser padre, pero no un padre cualquiera, un padre mucho mejor de lo que fue el suyo para él. Sí, sus padres sobrevivieron al ataque del Kyuubi, algo que solo unos pocos saben. Naruto no tenía idea de lo que estaban haciendo durante todo el tiempo que sufrió en la aldea, pero sí sabía una cosa cuando regresaron repentinamente de la nada unos años después de que él regresara con Tsunade para asumir el cargo de Hokage. 2 años después de que el demonio fuera sellado dentro de él en la fecha de su nacimiento, su madre y su padre tuvieron otro hijo. Un niño al que llamaron Menma, uno que tomaría su lugar como el heredero legítimo no solo del nombre del clan Uzumaki sino también del Namikaze. Cuando sus padres llegaron y le mostraron a la aldea que de hecho todavía estaban vivos, la gente pensó que Naruto estaría encantado de saber que tenía familia. Claro que todavía pensaban en él como un monstruo, pero de esta manera el monstruo al menos estaría atado por su familia para que obedeciera. Pero Naruto era todo lo contrario de hecho. Los odiaba con todo su ser por simplemente levantarse y abandonarlo después de sellar un demonio dentro de él como lo habían hecho ellos. Tantos años lo habían llamado inútil e hijo de una prostituta y un patético shinobi, y escuchar que ese no era el caso, sino que de hecho fue abandonado solo lo empeoró mucho más. Pero esto no molestó realmente a su antigua familia. Tan pronto como sus padres se dieron cuenta de que tendrían otro hijo hace años, comenzaron a olvidarse de él, ya que como Jinchuriki no era más que un arma para que la aldea usara. Menma sería el shinobi que seguiría los pasos de su padre y se convertiría en un ejército de un solo hombre como Minato lo había sido en la tercera guerra shinobi cuando había matado a tantos shinobi de Iwa a la vez y los había obligado a rendirse. Sus padres literalmente caminaron hasta el orfanato y lo dejaron allí para nunca regresar por él después de que nació antes de que desaparecieran porque, después de todo, todos los que había conocido lo habían considerado el mocoso demonio. Así que pasó un año y, finalmente, el orfanato ni siquiera lo mantendría allí y lo echaron para que se las arreglara por sí mismo. Todos los días generalmente terminaban con él golpeado, apuñalado y casi todo lo que podían hacer para tratar de matar al mocoso demonio. Pero esa historia es para otro día, ya que implica mucho más para llegar a este punto y esto se trataba de Sasuke en este momento personalmente. Entonces, su día iba muy bien, su compañero de escuadrón Sasuke regresó a visitarlo por un rato, ya que, aunque no eran amigos, todavía trabajaban juntos como shinobi y, como tal, necesitaban confiar el uno en el otro, ya que podría significar vida o muerte al final.
Pero lo que Naruto no se dio cuenta fue que hoy también sería el día en que su vida se derrumbaría, duro. Todo empezó de forma bastante sencilla. Naruto hizo algunos recados para preparar todo para la boda. Había conseguido comprarse una casa pequeña y adecuada para reemplazar el apartamento de mierda en el que había vivido la mayor parte de su vida. Y antes de que preguntes cómo podía hacerlo cuando la gente no estaba realmente dispuesta a venderle nada, y cuando lo hacían era de tan baja calidad, bueno, utilizó un NG y credenciales falsas para iniciar el trato, y una vez que el trato se finalizó, demostró quién era realmente. El dueño del terreno que le vendió la casa estaba enojado porque el demonio lo había engañado, pero en ese momento la escritura era suya y estaba firmada y notariada, así que no había nada que el imbécil pudiera hacer más que tomar el dinero e irse. Iba de camino a casa después de terminar todo eso, pero tenía una rosa en la mano para dársela a su prometida para demostrarle cuánto la amaba. Así que se coló en la casa y entró en silencio y caminó de puntillas por el lugar. Quería sorprenderla, pero a medida que se adentraba más en su casa, donde normalmente estaba Hinata, comenzó a escuchar ruidos extraños que salían de la habitación. Ah, ¿qué es eso?, se preguntó Naruto mientras se cubría de chakra para silenciar sus movimientos, sacó un kunai y entró a la casa para encontrar lo que estaba causando el ruido. Si había un intruso de algún tipo, le haría pagar caro por lastimar a Hinata. Comenzó a subir las escaleras porque parecía que el sonido provenía de su habitación y la de Hinata, lo que lo preocupó ya que muchas malas posibilidades estaban rondando su cabeza y esperaba que ninguna de ellas fuera cierta. Justo frente a la puerta finalmente reconoció el sonido que estaba escuchando, y al ubicarlo le hizo perder el color en la cara. Era un gemido, y no un gemido cualquiera, sino un gemido sexual. Naruto agarró la manija de la puerta con cuidado y la giró lentamente para no hacer ruido. Se asomó a la habitación para ver qué había dentro y lo que vio le rompió el corazón más que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes en su miserable vida. Allí yacía Hinata completamente desnuda en la cama con el propio Sasuke encima de ella empujándola dentro y fuera de ella. ¿Cuándo vas a dejar atrás al Dobe y finalmente venir a estar conmigo? Sasuke gruñó mientras continuaba embistiéndola. Quiero decir, vamos, estás embarazada de mi hijo. ¿Qué?, pensó Naruto mientras abría los ojos en estado de shock. Sasuke era el padre de su hijo, pero Hinata le había dicho que era suyo. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Estoy esperando, hasta que pueda encontrar una manera, o sí, justo ahí, de conseguir algo de la fortuna de Namikaze y Uzumaki para que podamos vivir una vida rica y pacífica después de que me divorcie de él. Hinata gimió en éxtasis. ¿Estás cerca de encontrar una manera? Mucho. Sus padres están pensando que sería mejor, traerlo de vuelta con la familia ya que, al parecer su plan inicial no estaba funcionando como esperaban. ¿Quieren que vuelva a ser miembro de su familia? Después de toda la mierda por la que me hicieron pasar, prefiero morir. ¿Pero de qué plan está hablando?, pensó Naruto, ya que todo esto era demasiado para él. Bueno, una vez que consigas esa fortuna para nosotros, abandona al Dobe y ven directamente a mí. Por supuesto. Gimió Hinata. Me voy a correr, gruñó Sasuke. Date prisa y corre dentro de mí, quién sabe cuándo volverá Naruto. Me estoy corriendo. Naruto observó mientras ambos se acercaban y luego cerró la puerta silenciosamente y abandonó la casa por la que había trabajado tanto tiempo para obtenerla. Era como un símbolo de que su arduo trabajo finalmente dio sus frutos al final contra todo pronóstico, pero ahora la visión estaba contaminada por la aplastante realidad de la situación que se le había revelado de esta manera. Al igual que cuando le habían dicho cuando tenía 13 años sobre el Kyuubi sellado dentro de él, no se suponía que fuera algo que le dijeran y, al igual que en ese momento, no se suponía que viera a su prometida follándose a Sasuke. Naruto corrió tan lejos como pudo ya que ya no podía soportarlo más. No quería estar cerca de allí, y eso estaba bien para él ya que nadie lo quería aquí en primer lugar. Fue mientras se dirigía a un lugar que encontró cuando era niño para esconderse de las personas que querían lastimarlo en turbas en su cumpleaños, que finalmente se derrumbó y lloró. No pudo contener las lágrimas más ya que realmente se preguntaba por qué existía cuando nadie lo amaba o incluso le agradaba. En ese momento de dolor, su mente se aclaró y el hecho de que había un plan para él había llegado al primer plano de su cerebro hasta el punto en que era todo lo que podía procesar. Naruto no era un tonto, aunque actuaba como tal, ya que simplemente no quería que la gente supiera que era más inteligente de lo que dejaba ver. Siempre tuvo la persistente sensación de que la gente lo estaba obstaculizando por alguna razón, pero ahora esto estaba empezando a demostrarlo. Las piezas de este supuesto plan se estaban uniendo en su mente, y comenzó a darse cuenta de que la razón por la que su familia lo había abandonado como lo hicieron era que estaba destinado a ser un arma, nada más.
Por eso lo querían en la familia ahora, ya que asumieron que estaría muy feliz de tener una familia y estaría dispuesto a hacer casi cualquier cosa para pertenecer a ella. Pero ahora, supuso que iban a forzar su obediencia ya que ese plan finalmente había fallado, y dado que los dos eran maestros de sellos con acceso a un clan lleno de aquellos que literalmente podían alterar las mentes de los shinobi que estaban debilitados, bueno, era una apuesta segura que él sería su arma al final en contra de su voluntad. No tiene sentido que me quede aquí. La única razón por la que me quedé aquí al final me mintió y fue solo por el dinero de mis padres. Todavía no estoy seguro de cómo iba a funcionar su plan, pero realmente no me importa averiguarlo. Naruto se dijo a sí mismo. Sus padres lo abandonaron, todos en la aldea lo odiaban y su prometida, a quien amaba con todo su corazón, le mintió y en realidad estuvo con Sasuke hasta el punto de desnudar a su hijo. Realmente no había ninguna razón para que se quedara aquí. Pero si se fuera, ¿a dónde iría? Waste fue el primer lugar que le vino a la cabeza, pero el problema con eso era que Jiraiya tenía una red de espías que lo encontraría fácilmente y luego lo obligarían a regresar ya que no había una aldea shinobi que los detuviera. Suna le vino a la mente, pero perdieron en la fallida invasión de su aldea durante los exámenes Chunin, y aunque Gaara era su amigo, no pondría tanta presión en su aldea aún en recuperación al mudarse allí. Pero entonces una idea lo golpeó. Uno de los mayores tabúes en este mundo era matar a un daimyo. Claro que sucedía rara vez, pero cuando lo hacía había grandes repercusiones con dichos asesinos, ganándose la ira de todos los que los rodeaban. Si Minato, que había tomado el puesto de Hokage poco después de regresar a Konoha, al que Tsunade estaba más que feliz de renunciar ya que no quería el maldito puesto en primer lugar y lo había tomado ya que no había otros candidatos aparte de Danzo y ella sería atrapada muerta antes de dejar que ese señor de la guerra que odiaba las emociones arruinara la aldea que su abuelo formó en su mejor momento. Pero si Minato intentara obligar a Naruto a regresar cuando tenía la protección de un daimyo, bueno, reuniría a todos los enemigos de Konoha con el respaldo total de sus propios daimyo, así como de sus prontos antiguos aliados, ya que nadie los ayudaría si hicieran algo así para levantarse y atacarlos. Konoha era considerada la más fuerte de las aldeas shinobi, pero aunque ese pudiera ser el caso, no eran invencibles y solo habían ganado con la ayuda de otros. Y por suerte para Naruto, resultó ser un buen amigo de una persona que tenía el título de daimyo. Le había salvado la vida de su tiránico tío, y aún así, Sasuke recibió el crédito al llegar a la aldea nuevamente. Pero Naruto ya estaba acostumbrado a esa mierda y simplemente mantuvo la boca cerrada porque había aprendido que nadie escucharía o ni siquiera le importaría escuchar la verdad cuando se trataba de él. Sasuke, gruñó Naruto con ira. No estaba seguro de cómo o cuándo sucedería, pero volvería y se ocuparía de la situación personalmente. Sasuke le había robado su felicidad una vez y haría lo mismo más adelante en su vida. Pero no se detendría allí, ya que toda la aldea había convertido su vida en un infierno. Fue en ese momento que su mente le mostró la verdad que había estado reprimiendo a propósito, ya que no tenía más que malos recuerdos y quería buenos. Los fideos envenenados que le dieron gratis y que fueron denominados el especial de Naruto, fueron filtrados por el demonio dentro de él para que no muriera, aquellos que se hacían llamar sus amigos en la academia burlándose de él a sus espaldas cuando asumían que estaba fuera del alcance del oído y riéndose de su estupidez como para pensar que realmente serían amigos del Kyuubi de entre todas las personas y habían actuado así por órdenes de sus padres por alguna razón, Hiruzen le dio las mismas palabras de consuelo cada vez que Naruto se lastimaba cuando era niño. Le dijo que la gente dejaría de lado su odio hacia él con el tiempo y nunca usó otras palabras cuando sucedió. Demostrando así que lo sabía y que no le importaba detenerlo, y ahora su propia, ahora ex, prometida, su ira aumentó al máximo cuando todos estos hechos le llegaron a la mente a la vez. Había cumplido con su parte, ya que había tenido miedo de estar solo toda su vida, y sin embargo, incluso cuando parecía que ese no era el caso con una oportunidad de verdadera felicidad que pudiera llamar suya, incluso eso era una mentira. No más mentiras, no más dolor de aquellos que lo llamaban demonio. Aceptaría el título que le dieron y les mostraría lo que significa enfadar a tal cosa, los mataré a todos. Naruto sacó un pergamino que había guardado aquí en su escondite junto con otros suministros que empacó ya que los necesitaría mientras corría y escribió esas palabras que asustarían a la aldea hasta sus cimientos. Volveré algún día, dijo Naruto mientras enrollaba el pergamino, y cuando lo haga, Konoha arderá. Terminaré lo que el Kyuubi comenzó hace años. La inmundicia acumulada de esta aldea mirará hacia arriba y gritará perdónanos. Y yo miraré hacia abajo y susurraré no. Con su mente ahora completamente decidida en su plan de dejar este lugar para siempre, se preguntó cómo entregar su mensaje de una manera que tuviera el mayor impacto cuando la gente finalmente lo entendiera.
Le tomó un minuto pensar en un método adecuado de entrega, pero al final se decidió por un medio. Sin embargo, antes de hacer eso, sabía que había algo que tenía que hacer antes de irse. Entonces encontró al propio Jiraiya, el sabio sapo que le hizo firmar el contrato de invocación de sapo, y se burló tanto del hombre que en su rabia llamó a Naruto un mocoso indigno y lo hizo ver mientras borraba su nombre del contrato de invocación de sapo ya que no era digno de él. El hombre era un idiota, pero en realidad solo estaba interesado en espiar a las mujeres, así que era obvio. Naruto hizo esto porque sabía que podría ser invocado inversamente si se iba, y eso arruinaría todo el plan tal como estaba. Entonces ahora Jiraiya ya no podía hacer eso, y estaba contento. Así que, con los preparativos hechos, esperó hasta el anochecer. No regresó a casa, ya que si veía a Hinata la apuñalaría en el estómago para matar al hijo bastardo de esa puta infiel y a la progenie de Sasuke. No habría podido contenerse, así que se mantuvo alejado. Ya tenía todo lo que necesitaba para su viaje de ida, y en la casa no había nada más que recuerdos falsos en forma de imágenes que no significaban nada para él ahora que tenía los ojos bien abiertos. Entonces, con el pergamino en la mano, lo tomó y fue a buscar a un ninja de Konoha para usarlo en su mensaje. Pronto se encontró con un guardia de pie, lo cual era extraño ya que la seguridad de este lugar parecía muy laxa últimamente. ¿No había normalmente al menos dos haciendo guardia? Pensó Naruto para sí mismo, pero bueno, ¿quién era él para quejarse? Sería mucho más fácil hacerlo de esta manera. Además, solo demostraba lo arrogante que se había vuelto la aldea en los años posteriores a ganar la última guerra. Solo podía esperar que su partida sirviera como una llamada de atención brusca. Quería que pelearan contra él con todo lo que tenían. Quería mostrarles que no era alguien con quien se pudiera joder como lo habían hecho ellos toda su vida, y mientras yacían a sus pies muertos o muy cerca de él, conocerían la humildad al final. Naruto comenzó a acercarse al ninja en silencio con un kunai en la mano y firmemente agarrado. Durante mucho tiempo había estado en contra de matar, pero ahora este sería el momento decisivo en el que el antiguo él moriría, y se volvería mejor de lo que esta aldea abandonada por Kami alguna vez le permitiría convertirse. Cuando Naruto se acercó al guardia, cubrió la boca del hombre y le cortó la garganta, matándolo instantáneamente. Una vez que Naruto hizo eso, creó un clon de sombra e hizo que el clon se convirtiera en el guardia que acababa de matar, de modo que si algún otro guardia o ninja pasaba por allí, tendría un poco de tiempo antes de que se dieran cuenta de que era falso. El tiempo era importante en este momento y necesitaría todo lo que pudiera conseguir para escapar por completo. Entonces, con el ninja muerto alejado de todas las miradas indiscretas, Naruto decapitó el cuerpo, tomó la cabeza y quemó el resto con un simple jutsu de fuego para deshacerse de la evidencia. Ahora, con la cabeza del ninja, sacó la carta y la puso en la boca de la cabeza. Luego tomó la cabeza, fue a la piedra conmemorativa de Konoha, sigilosamente para asegurarse de que nadie lo viera, y colocó la cabeza encima pensando esto debería asustarlos lo suficiente y salió corriendo y se alejó de la aldea con bastante facilidad, para nunca regresar hasta que vino a vengarse, y Naruto no lo sabía, pero estaba a punto de recibir mucha ayuda para lograr su venganza. Hace años. Advertencia. La parte principal de esta sección es un resumen de Titanfall 1 y la historia que conduce a la parte en la que difiere de Titanfall 2. Por lo tanto, si conoces la historia, publicaré en negrita la parte en la que difiere y puedes continuar allí. Lo siento, solo quiero ser exhaustivo para aquellos que no conocen la historia por completo. En una época anterior y en otra dimensión, se estaba librando una guerra masiva que abarcaba todo el universo. La humanidad vivía en los confines más profundos del espacio explorado, en una vasta región conocida como la Frontera. Contenía muchos sistemas solares conocidos y habitados, pero muchos más mundos permanecían sin cartografiar. La mayoría de la gente nunca viajaría tan lejos de la civilización normal, pero para los pioneros, exploradores, mercenarios, forajidos y soldados, la frontera ofrecía aventuras y oportunidades. La Corporación de Manufactura Interestelar financió originalmente muchas expediciones a la frontera, prometiéndoles a los veteranos de sus campañas militares en los sistemas centrales la región del espacio que contiene los mundos habitados de la IMC, incluida la Tierra, tierras gratis y otros beneficios a cambio de iniciar negocios y colonias en la frontera. Finalmente, la IMC retiró este apoyo por varias razones, dejando a los colonos varados sin ayuda externa durante varias décadas. Con el tiempo, la vida en la frontera continuó en gran medida independiente de los sistemas centrales. Sin embargo, cuando la IMI regresó varias décadas después para reclamar el dominio eminente sobre la Tierra, la gente y los recursos de la frontera, la gente de la frontera se unió como la milicia de la frontera, utilizando acciones guerrilleras y terroristas para promover su causa.
Finalmente, esto condujo a las guerras de los titanes, una serie de conflictos que involucraron el uso de la plataforma Titán, la evolución definitiva de los exoesqueletos motorizados de la actualidad. La guerra terminó con una presunta victoria de la IMC, consolidando su presencia en la frontera. Durante los siguientes 15 años, la IMC perseguiría implacablemente a la milicia y la llevaría al borde de la extinción. 15 años después del final de las guerras titánicas, la UNOA flota de la milicia estaba siendo perseguida por el vicealmirante de la IMC, Marcus Graves. Tras meses de huida, la flota se estaba quedando sin combustible y suministros, y no tuvo más remedio que llevar a cabo una incursión desesperada en un mundo minero de gas de la IMC. Tras desembarcar sus tropas en el lugar de una bomba de reabastecimiento que abastecía a su nave capital, las fuerzas de Redelle, la IMC y la milicia lucharon por el control de 3 puntos duros que permitirían a la IMC mantener su defensa aérea y a la milicia extraer el combustible. La milicia escapó del planeta con el combustible suficiente para durar unas pocas semanas. Al rastrear los restos de la flota que sobrevivió a la batalla, la IMC se topó con una colonia oculta en una región del espacio que se creía inexplorada. Tras una inspección más detallada, se dieron cuenta de que la colonia se creó a partir de los restos de la IMS Odyssey, la antigua nave insignia de la IMC durante las guerras de los titanes que desapareció durante un motín dirigido por el oficial ejecutivo James McCallan. La IMC aprovecha esta oportunidad para probar sus nuevos drones de combate BRD-01 Spectre, robots humanoides diseñados para reemplazar a la infantería tradicional, en una masacre de la ciudad. Al detectar una señal de SOS enviada por la colonia, la flota de la milicia investigó el lugar y se enfrentó a las fuerzas de la IMC en la ciudad. Finalmente, la milicia se puso en contacto con McCallan, quien acepta ayudarlos con la condición de que evacúen a los colonos. Como muestra de confianza, McCallan proporciona a la milicia los esquemas de la estación de reabastecimiento de combustible del IMC que permitió a la flota acceder a la frontera, situada en el planeta Demeter. Si la instalación fuera destruida, los refuerzos tardarían años en llegar a la frontera. Después de haber reclutado con éxito a un exoficial del IMC para su causa, el cuerpo de merodeadores se trasladó a Angel City para rescatar al expiloto del IMC Robert Barker Taube, que en su día fue uno de los mejores pilotos de la zona. El plan de McCallan para destruir Demeter requiere destruir la base aérea que la defiende. Sin embargo, un asalto a gran escala sería imposible, lo que significa que la milicia debe emplear otros medios para destruirla. Esto implicaría destruir las torres repulsoras ubicadas en el sitio, que mantienen a la fauna extremadamente hostil alejada de la base. Para destruir las torres, la milicia primero debe encontrar una a la que puedan acceder para determinar las debilidades de la torre. Barker estuvo una vez destinado en un sitio involucrado en la creación de prototipos de la tecnología, y por lo tanto podría proporcionar a la milicia la oportunidad que necesitan. Sin embargo, Barker se niega a llevar a las tropas a la base a menos que se destruya un obstáculo importante: el buque insignia IMC Sentinel. La milicia formula un plan para atacar la nave mientras está en dique seco, secuestrando las defensas orbitales del propio IMC para usarlas en la destrucción de la nave. Con el portaaviones derribado, la milicia se dirige a la base dorada para formular una forma de destruir las torres repulsoras en la base aérea Sierra. Tienen éxito en esta tarea, y Chen Bishlord puede modificar un cuchillo de datos para enviar un pulso a través de la torre para dejarla inoperativa. La flota de la milicia se reúne entonces en las afueras del sistema Demeter y espera a que se destruya la base. Durante la batalla de la base aérea Sierra, Sarah Briggs se despliega sola en la base mientras la infantería principal distrae a las fuerzas de la IMC en el exterior. Finalmente, logra derribar las torres, aunque Kuben Bliss le dispara en el brazo en el proceso. Luego, la flota se desplaza hacia Demeter, con los pilotos y los titanes luchando en tierra para controlar las estaciones que permitirían que el núcleo del reactor se sobrecaliente. Finalmente, el núcleo demuestra ser más resistente de lo esperado, por lo que es necesario que alguien lo detone manualmente. McCallan sacrifica su propia vida para asegurar esta victoria para la milicia, lo que resulta en la destrucción completa del portal de Demeter y el varamiento de las fuerzas de la IMC en la frontera. En los meses posteriores a la batalla de Demeter, el vicealmirante Graves se une a la causa de la milicia junto con una gran cantidad de personal humano. A su paso, la IA de la IMC Spyglass es ascendida al rango de vicealmirante, lo que precede a la reorganización de las fuerzas restantes, ahora compuestas principalmente por infantería robótica, como la flota remanente. 3 meses después de Demeter, la milicia ataca la primera de varias plantas de producción de Spectre, con la esperanza de cortar el suministro infinito de infantería prescindible de la IMC.
Al finalizar la campaña, el Imp sigue controlando una gran parte de la frontera, pero ahora está a la defensiva debido a la espera prevista de 2 años para la llegada de refuerzos. Sin embargo, 5 años después, estos refuerzos siguen sin aparecer. Aquí es donde la historia difiere de Titanfall 2, así que el Imp, cansado de esta rebelión que pensaban que ya debería haber sido aniquilada, sabía que tendría que recurrir a medidas drásticas para ganar esta guerra de una vez por todas. Y afortunadamente para ellos, su división científica descubrió un medio para hacerlo mientras extraían minerales de un planeta llamado Tifón. Allí encontraron una fuente de energía a la que llamaron Arca, que tenía un potencial destructivo masivo, y construyeron los medios para usarla como arma y se prepararon para convertirla en un arma completa. Sin embargo, la milicia se había enterado de su plan y trató desesperadamente de destruir el arma antes de que fuera disparada, pero antes de que pudieran lanzar la primera de sus muchas naves llenas de valientes soldados de la milicia y sus titanes para empezar, el arma fue disparada contra su planeta natal. La información que habían obtenido llegó demasiado tarde y no tuvieron tiempo de escapar del rayo de luz que envolvió todo su planeta. Y en cuestión de segundos, el planeta conocido como Armonía desapareció, y la milicia desapareció con él. Sin embargo, el arma que habían utilizado para derrotar a la milicia no los había borrado de la existencia como creían. Lo que había hecho era trasladar el planeta a otra dimensión. Una vez que se conoció el caos inicial de ese hecho, las mentes más brillantes disponibles realizaron numerosas pruebas y demostraron que su mundo seguía condenado. Cualquiera que fuera la energía que los había traído hasta allí, de hecho estaba destruyendo su mundo. Tenían al menos 10 años para construir los medios para evacuar un planeta entero, así que se pusieron manos a la obra. Durante 10 largos años construyeron la enorme nave a la que llamaron Harmony en recuerdo de su antiguo hogar que les estaban arrebatando. Tenían mucho espacio para todos los ciudadanos del planeta, que serían puestos en un sueño criogénico para pasar el tiempo y así refrescarse cuando el piloto y la tripulación les encontraran un nuevo hogar. Tenían titanes y armas junto con toda su tecnología e historia almacenadas, ya que no tenía sentido dejar que se destruyeran con el planeta. Y una vez más, la milicia cronometró mal el evento del fin del mundo, con la nave despegando una vez completamente cargada justo cuando el planeta explotó. Un gran trozo de lo que ahora era un asteroide golpeó el costado de la nave, dañando la fuente de energía principal. Las cosas se veían sombrías ya que sin energía su soporte vital no iba a funcionar. Entonces, con la cantidad limitada de energía que tenían ahora, buscaron un planeta donde pudieran construir una cosechadora para reponer lo que perdieron y así poder encontrar otro mundo más preferible para vivir. Al final encontraron uno, pero cuando llegaron allí, su producción de energía estaba en el último vestigio de ella. Entonces, usando lo que tenían, pudieron lanzar un titán con su planeta piloto en el costado para encontrar un lugar para construir la cosechadora. El resto se usó y almacenó en el cañón que lanzaría la munición pesada que consistía en las partes que necesitarían para construirla junto con los ingenieros robóticos que podrían construirla rápidamente, ya que trabajaban más rápido y durante más tiempo que los humanos. Entonces, el piloto, conocido como Jack Cooper, fue enviado con la misión de salvar a la milicia hacia el planeta. Aterrizó en lo alto de las montañas que estaban cubiertas de nieve y, poco después de caer al planeta, las cosas se pusieron mal muy rápido. Cualquiera que fuera la energía que este planeta usaba estaba interfiriendo con su Titán BT-7274, al que simplemente llamaba BT para abreviar y, por lo tanto, estaba agotando su energía rápidamente. Jack pudo llevarlo a una cueva para protegerlo de los elementos por el momento y luego se dispuso a encontrar un lugar para construir la cosechadora. La situación parecía sombría, pero no podía fallar o significaría el final de muchas vidas. Pero, lamentablemente, Jack quedó atrapado en una avalancha que lo enterró vivo. Estaba demasiado profundo para cavar para salir y sabía que había fallado. No podía pedir ayuda ya que sus comunicaciones no se sincronizaban con Harmony aquí, y fue enterrado vivo sin nadie cerca de él, así que estaba jodido y lo sabía. Sintió una gran tristeza por el hecho de que todos los que contaban con él iban a morir, y solo podía maldecir a los malditos Imp por ser los bastardos corporativos codiciosos que los abandonaron durante unos 70 años y pensaron que podrían reclamar la Tierra cuando quisieran más tarde después de dejarlos a todos por muertos. Y llegar tan lejos como para intentar hacer estallar un planeta también, lo que técnicamente hicieron, pero no fue instantáneo como pensaron que sería. Así que, en sus últimos momentos antes de sucumbir al frío, utilizó su casco para grabar su último mensaje, uno que contaba quién era y de dónde venía.
esperaba que algún día lo encontraran y que, de esa forma, la historia de los valientes hombres y mujeres de la ahora moribunda milicia no quedara olvidada en el tiempo, y con una última disculpa a su titán, a quien consideraba un amigo, Jack Cooper pereció, su cuerpo permanecería allí pudriéndose durante los siguientes 30 años. Sin embargo, su casco, que era una pieza de tecnología sofisticada y fuertemente blindada, sobreviviría al paso del tiempo. Los que estaban en la armonía perecieron porque, sin energía, sus sistemas comenzaron a fallar uno por uno. Los que estaban en el sueño criogénico tuvieron suerte, ya que soñaban pacíficamente mientras morían. Sin embargo, los que aún estaban despiertos tuvieron que sufrir mientras inhalaban el último oxígeno hasta que no quedó nada y luego cayeron muertos mientras sus cuerpos luchaban por respirar, y allí estaba el casco, escondido en lo profundo de la nieve, moviéndose un poco con el paso del tiempo, hasta que un día, se activa un dispositivo que derrite la nieve del país, trayendo así la primavera a un lugar donde quienes vivían allí nunca pensaron que llegaría. Konoha, día después de la partida de Naruto, el día comenzaba muy bien para Kakashi. Su alumno Sasuke, al que consideraba su mejor y único alumno, debido al hecho de que Sakura no era más que una fan de Sasuke y Naruto, bueno, el mocoso era el arma de la aldea a quien se le había ordenado no solo vigilar, sino también informar sobre cualquier cosa inusual desde que lo pusieron en este escuadrón. No quería vigilarlo, pero como tenía un Sharingan que era capaz de suprimir al Kyuubi si alguna vez llegaba la necesidad de tal cosa, podía entender por qué tenía que ser él. Pero eso no era lo que tenía en mente ahora, ya que Sasuke le acababa de decir el otro día que iba a tener un hijo. Esta era una gran noticia ya que el clan Uchiha había sido masacrado hasta quedar solo él e Itachi desde que este último había hecho el hecho. Entonces, escuchar que Sasuke estaba comenzando el proceso de reconstrucción de su clan fue una buena noticia de hecho. Y lo que hizo que todo el escenario fuera aún mejor en sus libros fue el hecho de que era con la propia prometida del mocoso demonio, a quien ni siquiera le importaba el demonio, pero solo estaba buscando algo. Aunque a Kakashi no le dijeron qué buscaba, tuvo que imaginar que era algo realmente genial tener que fingir amar a ese demonio durante tanto tiempo como para tener sexo con él y convencerlo de que iba a ser padre. Como si alguna mujer en el pueblo estuviera dispuesta a hacer eso voluntariamente. Cualquier mujer que diera a luz a su hijo en el futuro sabría que la razón por la que lo hicieron fue principalmente debido a una genética fuerte, por lo que su próxima arma sería fuerte. Luego, una vez nacido, la madre abandonaría al niño como lo fue el propio Naruto, con dicho niño restringido el tiempo suficiente para extraer al demonio de él en el nuevo recipiente. Luego, Naruto sería eliminado y descartado para ser olvidado. Esa última parte sería bastante fácil ya que nadie se preocupaba por el mocoso, por lo que nadie lo recordaría cuando tuvieran un nuevo juguete con el que jugar, y por jugar querían decir que sufriría mucho en los años venideros. De esta manera, menospreciaba a los engendros demoníacos para mostrar el hecho de que siempre estarían bajo el pie de sus superiores hasta que murieran. Kakashi se rió entre dientes de que incluso Kushina, el recipiente enviado de dicho demonio, estaría de acuerdo con esto, pero a ella no le importaba ya que no era su sufrimiento. Ella era tan fría a veces. Kakashi se dirigía a la piedra conmemorativa como lo hace todos los días para llorar a sus amigos perdidos, Obito y Rin, quienes murieron en la última guerra shinobi. Pero cuando llegó allí, vio algo que lo asqueó hasta la médula y lo hizo vomitar su desayuno, ya que si bien había visto la muerte, ser un shinobi y todo eso era parte del trabajo, pero nunca algo como esto. Había una cabeza pegada en la parte superior de la piedra conmemorativa con una cara de terror grabada en sus rasgos y un pergamino enrollado y atascado en su boca. ¿Quién podría haber hecho esto?, pensó Kakashi mientras luchaba por no vomitar aún más de lo que ya había hecho. En este punto, solo sería ácido estomacal y eso duele al vomitar. Después de asegurarse de que no iba a vaciar más su estómago, Kakashi se acercó a la piedra conmemorativa, agarró la cabeza de la parte superior y sacó el pergamino de la boca de la cabeza. Kakashi abrió el pergamino y se fue a la torre Hokage, la preocupación grabada en todo su rostro. Minato Namikaze estaba teniendo un mal día, envió a su hijo en una misión de rango Aame para investigar un rumor que podría significarles problemas. Sabía que era un Jonin, uno de los más jóvenes en alcanzar ese rango, pero se lo había ganado, pero no pudo evitar pensar que hoy iba a dar un giro para peor de alguna manera. Sacudiéndose de sus pensamientos, Minato estaba a punto de volver a la horrible bestia llamada Papeleo, que era una pesadilla para todos los Kages sin importar dónde se encontraran, cuando Kakashi saltó por la ventana. La expresión de preocupación en su rostro hizo que Minato se sintiera un poco incómodo ya que Kakashi nunca se preocupó demasiado. El hombre mantuvo la calma a través de algunas de las peores cosas que ha enfrentado, por lo que verlo así ahora significaba que tenía muy malas noticias que darle.
Maldita sea, Kakashi, ¿cuántas veces te he dicho que uses la puerta? ¿Por qué tú y Jiraiya no escuchan esa simple orden de todas las cosas que están más allá de mi comprensión? Las puertas fueron creadas para ser el punto de entrada a una habitación, para eso están ahí, dijo Minato con frustración evidente en su voz hacia las acciones de su estudiante. Pero Sensei, tenemos una emergencia, dijo Kakashi con tanta preocupación que uno pensaría que había visto un fantasma por el color de su rostro que coincidía con el estado de ánimo. ¿Qué pasa, Kakashi? Minato preguntó con su curiosidad al máximo, al igual que la sensación en sus entrañas de que tener un mal día solo empeoraría. Esta nota, Sensei. Habló Kakashi mientras sostenía el pergamino que encontró en la boca del jefe. Minato tomó el pergamino de manos de Kakashi y comenzó a leerlo. No tardó mucho, ya que solo había 4 palabras en el pergamino, pero esas 4 simples palabras tenían mucho significado detrás de ellas. Cuando terminó de leer el pergamino, su rostro mostraba que estaba preocupado, asustado, pero también enojado con el chico, incluso él mismo lo consideraba un demonio, pensando que podía salirse con la suya. Claro que entendía la diferencia entre el contenedor y el demonio en sí, pero no le importaba, ya que Naruto era un arma, así que no importaba cómo se llamara, solo el hecho de que obedecería todas y cada una de las órdenes que se le dieran cuando lo llamaran. ¿Dónde encontraste esto, Kakashi? Preguntó Minato con enojo evidente en su voz. Lo encontré encima de la piedra conmemorativa en la boca de otro shinobi de Konoha, dijo Kakashi. ¿En la boca de otro shinobi con la cabeza encima de la piedra conmemorativa? Minato dijo con rabia con tanta intención asesina saliendo de él en este punto que la mayoría de las personas tendrían dificultades para respirar a su alrededor debido a eso. Sí. Esto es muy inquietante. ¿Quién habría pensado que haría algo así? Pensé que habíamos mantenido la actuación bastante bien durante todos estos años para que el plan siguiera adelante, dijo Kakashi mientras pensaba en lo que salió mal. Sí, seguimos actuando a la perfección. Claro que estaba el tema de que nos despreciaba como familia cuando regresamos en lugar de aceptarnos como esperábamos, pero estábamos haciendo y terminando los sellos que lo habrían hecho completamente obediente a nuestras órdenes. ¿Sabes por qué habría hecho esto? De todos los informes que tú mismo enviaste, él nunca había matado antes, así que ¿por qué empezar ahora? Pensé que tenía a Hinata para mantenerlo tranquilo y feliz después de toda la mierda por la que la gente lo hizo pasar, preguntó Minato. ¿Qué pudo haber salido mal? Pensó Kakashi mientras pensaba en lo que había dicho Minato. Sin embargo, un minuto después de pensarlo, algo le vino a la mente que explicaba lo que había sucedido. Mierda. Kakashi gimió con fastidio al recordar lo que su alumno Sasuke le había dicho hace unos días. ¿Qué? Preguntó Minato, queriendo una explicación completa de por qué estaba sucediendo esto. Habían planeado la vida de Naruto también con la infancia abusiva para romper su espíritu, y luego colocar a una mujer, que Hinata se ofreció voluntariamente a interpretar el papel por alguna razón de la que Minato no estaba seguro, en su mira para mostrarle un falso amor y afecto para mantenerlo leal a la aldea y así proteger a sus supuestos seres queridos de cualquier daño. Sin embargo, ahora ese plan estaba fuera de juego y quería una buena explicación de por qué el plan que pasaron años implementando estaba fallando cuando estaba funcionando ayer mismo. Creo que Hinata y Sasuke se cansaron de actuar, porque Sasuke me dijo que Hinata estaba embarazada de su hijo, concluyó Kakashi. ¿Estás hablando en serio? Preguntó Minato decepcionado porque pensó que podrían seguir actuando por más tiempo. Pero si Naruto había logrado descubrir la verdad sobre que Hinata en realidad no lo amaba como pretendía, entonces su plan estaba en ruinas. Presionó un botón para hablar con su secretaria y ordenó que se reunieran varios cazadores ninja. Iba a encontrar al mocoso y contenerlo hasta que los sellos estuvieran listos bajo llave. No iba a dejar que el arma de la aldea intentara escapar de su deber hacia la aldea y se aseguraría de que nunca se fuera hasta que su lealtad fuera impuesta por el sello. Sí, me lo dijo hace unos días, pero Naruto llevaba más tiempo hablando de ello desde que Hinata le dijo que era suyo, le dijo Kakashi. Está bien, dijo Minato mientras chasqueaba los dedos. Mientras Minato chasqueaba los dedos, los Unternin a los que había ordenado aparecieron ante él en masa. Cazad al mocoso demonio y llevadlo a la celda más profunda que tenemos en nuestra prisión. Si se resiste tenéis permiso para usar tanta fuerza como sea posible, pero no lo matéis ni lo liséis ya que es nuestra arma y necesita todas las extremidades para hacer tal cosa. Minato les dijo. Ellos asintieron con la cabeza en comprensión y luego todos desaparecieron para encontrar al mocoso en la aldea, totalmente inconscientes de que ya ni siquiera estaba allí. En este momento había logrado llegar al puente que llevaba su nombre.
El viaje que hicieron a Wave para la misión había tomado tanto tiempo debido al hecho de que fueron atacados en el viaje allí, así como al hecho de que estaban escoltando a un civil que no tenía la velocidad de un shinobi. Así que la consiguió lo suficientemente rápido ya que no había nada que lo obstaculizara, como un grupo o suministros pesados. Había aprendido a sobrevivir a lo peor y todo ese entrenamiento forzado estaba dando sus frutos ahora. Una vez en el puente, se enfrentó a otra persona, ya que, si bien confiaba en las personas que vivían aquí porque él era su héroe, no le sorprendería que los shinobi de Konoha vinieran aquí y trataran de extraer información de su paradero de una forma u otra si siquiera pensaban que estaba aquí. De esta manera, honestamente no tenían idea y si usaban un Yamanaka para fisgonear en sus mentes y ver si estaban diciendo la verdad, bueno, honestamente no sabrían que estaba aquí. Entonces, con el Enge en pie, se dirigió al pueblo. Tenía el dinero suficiente para comprar un simple bote de remos, que era todo lo que necesitaba, ya que estaba tratando de ser sigiloso y nadie busca un bote de remos. Para cuando se alejó de la tierra, disculpándose mentalmente con Tazuna y la familia a la que le había comprado el bote por no decirles la verdad sobre el asunto, todavía era bastante temprano en la mañana. Esperó hasta que estuvo lejos de la orilla antes de dejar caer el Enge y convocó a los clones de sombra para que remaran el bote mientras él dormía. Había estado despierto durante tanto tiempo y su cuerpo estaba a punto de rendirse en este punto. Entonces, mientras dormía, sus clones remaron lentamente hacia su destino. 2 semanas después, las últimas 2 semanas habían sido duras para él, pero no demasiado malas considerando todas las cosas, ya que había lidiado con días mucho peores. Sus provisiones se agotaron en los primeros 5 días, pero remó fácilmente hacia la orilla y buscó más comida para llevar. Fue el caso de asegurarse de soltar las amarras de la orilla antes de dormir lo que lo afectó. Dormir en el agua en un bote inestable no era lo ideal, pero era mucho mejor que la alternativa que tenía una alta probabilidad de ser capturado y arrastrado de regreso a Konoha. Como estaba ahora, con el poco entrenamiento que le habían dado, sabía que no era rival para los shinobi experimentados de todos los rangos en masa que venían tras él. Incluso si aprovechaba la energía del Kyuubi, todo lo que hacía era mejorar sus propias capacidades, que eran mínimas en el mejor de los casos en este momento. Lo más poderoso que tenía era el Rasengan, pero ese era un jutsu entre tantos otros que realmente no ayudaba mucho. Y sí, él y el Kyuubi trabajaban en sincronía. Nadie lo sabía, pero él había hablado con el demonio cuando se enteró de la verdad sobre que lo habían sellado en su interior cuando tenía 13 años. Ahora bien, aunque trabajaban juntos, no era un trato de amistad. El sello que contenía a la criatura hacía que si Naruto moría, él también muriera, así que esta asociación era por autoconservación. El Kyuubi lo mantenía con vida y pateando con un momento de ayuda en forma de su chakra para evitar la muerte, y el Kyuubi vivía más tiempo. Era así de simple. Finalmente, llegó a su destino, lo que le llevó más tiempo ya que tuvo que remar por tanta tierra en lugar de dirigirse hacia un puerto que estaba más cerca de Spring. Pero ahora estaba aquí, y mientras miraba a su alrededor, finalmente se dio cuenta de que no tenía idea de a dónde diablos ir en ese momento. La última vez que había estado aquí fue con el grupo para proteger a Koyuki, y como tal, los llevaron a donde necesitaban ir de una manera u otra. Incluso cuando salieron por el puerto, los habían guiado. Entonces, sin medios para saber si iba en la dirección correcta, se dirigió hacia lo que esperaba que fuera la capital donde estaría su amigo. Sin embargo, 5 días después, sin capital a la vista, se dio cuenta de que su sentido de la orientación era un desastre en tierras extrañas. Deseaba tener un mapa, pero no tenía dinero para comprar uno ahora, ya que había usado todo su dinero para comprar el barco que había sellado en un pergamino. Pero ahora que estaba oscureciendo, vio una roca en la distancia que sobresalía del suelo como una especie de cubierta. Había mirado hacia arriba y vio que parecía que iba a llover, así que, como nadie podía pasar por alto un refugio temporal, fue allí y montó un campamento. Tenía un poco de conejo para cocinar que había atrapado antes, y tenía leña escondida en otro pergamino para tener algo en una situación como esta en la que no había árboles ni nada parecido en la zona. Este lugar era solo un campo enorme lleno de flores de todo tipo, que tuvo que admitir que era hermoso de ver ahora que se tomó el tiempo de realmente notarlo. Una vez que armó la fogata y colocó la carne en una estaca de metal para cocinarla, abrió su saco de dormir y se sentó en él para relajarse. Estos últimos días había podido hacerlo de verdad, ya que estaba en un país lejos del fuego, uno al que dudaba mucho que su familia, una palabra que le daba asco pronunciar incluso en su cabeza, pensara que llegaría o que era capaz de llegar. Tenía que admitir que viajar entre este país y el continente era caro, pero había optado por algo más barato y había utilizado un bote de remos para pasar por todo eso, así que estaba bien.
Fue cuando se levantó para agarrar su comida de la estaca y luego se dejó caer de culo para disfrutarla que sintió que aterrizaba sobre algo de metal que no había visto allí. La curiosidad pudo más que él, ya que quería saber exactamente sobre qué se había sentado. Entonces movió su saco de dormir y vio un pequeño montículo que no había visto porque el color coincidía un poco con el suelo. Entonces cavó un poco en el suelo para ver exactamente sobre qué se había sentado, finalmente logró agarrarlo lo suficientemente bien como para sacarlo del suelo. Lo que vio lo dejó atónito, ya que no se parecía a nada que hubiera visto en su vida. Se habría sorprendido más, pero este país era conocido por descubrir tecnología perdida, así como por sus mentes más brillantes que creaban cosas nuevas. Así fue como trajeron las aeronaves y los trenes aquí junto con la armadura de chakra y quién sabe qué más. Tal vez esta cosa, que dedujo fácilmente que era un casco, ya que era obvio ver que lo era un prototipo que habían hecho o algo así. El casco era único, esto lo tuvo que admitir por su forma y diseño. Y cuando lo miró para ver todos los detalles, vio el área que estaba cortada como visera, cuyo diseño le resultó extraño ya que no era normal como los cascos, sino un diseño extraño que parecía más artístico que práctico. Fue cuando lo miró de frente que la visera se iluminó con un patrón azul similar a un hexágono. Lo dejó caer sorprendido ya que no tenía idea de que eso iba a suceder o incluso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero si pensó que eso era extraño, lo que ocurrió después solo lo hizo más extraño de lo que ya era. Desde el casco, escuchó una voz quebrada y sin emociones. Débil, pero de alguna manera audible para escuchar con suficiente claridad, Naruto estaba de espaldas mirando el casco que había dejado caer por la sorpresa. La maldita cosa le había hablado, y eso no presagiaba nada bueno en su mente, ya que hasta donde él sabía, solo los objetos malditos podían hacer tales cosas, si es que existían. Nunca había visto uno y los que había oído mencionar solo aparecían en historias para asustar a los niños, por lo que era más que probable que no lo hicieran. Pero finalmente su curiosidad superó al miedo y volvió a recoger el casco. No volvió a hablar, pero la visera seguía iluminada con la luz hexagonal que había antes. Entonces, preguntándose qué pasaría si se ponía la cosa, miró el interior durante un minuto antes de simplemente decirle al diablo con ella y se la colocó en la cabeza. No pasó nada drástico, lo cual lo alegró, pero escuchó una voz que ahora le hablaba claramente por medios de los que no estaba seguro. A quien pueda encontrar este casco mío, mi nombre es Jack Cooper y soy un piloto registrado aliado de la milicia, pero es muy probable que ese nombre no signifique mucho cuando alguien encuentre esto. Mientras escribo esto, he sido enterrado vivo por una avalancha imprevista y simplemente deseo que nuestros recuerdos se recuerden en el futuro, cosa que nosotros mismos no haremos. No somos una fuerza hostil que busca conquistar su mundo, y si las cosas hubieran ido como estaba previsto, usted y el resto de la gente de este planeta ni siquiera se habrían enterado de que estábamos aquí, ya que no teníamos previsto quedarnos. Diablos, ni siquiera sé si puede entenderme, ya que por lo que sé, es muy probable que no hablemos el mismo idioma. Pero vinimos aquí porque nuestra nave, que es enorme en tamaño, está averiada. Nuestra energía está disminuyendo debido al daño que le han hecho, y tuvimos que hacer una parada de emergencia en esta planta para encontrar un medio de reponerla para poder hacer reparaciones y seguir nuestro camino una vez más. Pero eso no va a suceder ahora. Yo era la última esperanza de nuestra gente, y fracasé. Solo puedo esperar que por algún milagro mi titán BT sobreviva la prueba del tiempo en este mundo. Se suponía que debía ayudarme, pero poco después de llegar a este planeta, la energía nativa de aquí comenzó a minar la suya y, por lo tanto, se vio obligado a apagarse para conservar lo que tenía. Intenté partir solo, pero bueno, ya mencioné que estoy enterrado vivo en la nieve, así que no es necesario repetirlo. Quien quiera que seas, por favor, te pido que encuentres a mi amigo. Encuentra a mi titán BT y comprueba si está bien. Este es Jack Cooper, despidiéndose, que los hombres y mujeres que sirvieron con orgullo a la milicia sean recordados. Lo siento BT. Después del final del mensaje grabado, a Naruto se le mostró un video de los eventos en las guerras de los titanes que llevaron a la derrota de la milicia. Naruto vio esto con asombro de que tales cosas sucedieran en lugares distintos a su propio mundo, y en una escala que hizo que las guerras shinobi parecieran tan insignificantes en comparación, ya que solo trataban con países. Habían sido tantos planetas en guerra entre sí, y aunque la mayor parte de la información que vio pasó por encima de su cabeza, entendió que quería luchar contra aquellos que se consideraban superiores y exigían obediencia al llegar. Naruto había estado en el mismo barco desde que lo habían dejado valerse por sí mismo solo para que las personas que se llamaban a sí mismos sus padres llegaran y trataran de controlarlo con su supuesto amor como si estuviera tan desesperado por tal cosa que simplemente lo aceptaría.
Como dije, deseaba poder entender completamente el video, pero estaba lleno de nombres de empresas que nunca había visto, planetas en los que nunca había estado, así como personas de las que nunca había oído hablar, así que no era realmente relevante para él. Pero lo que era relevante era el hecho de que el último deseo de este hombre era que quien encontrara su casco revisara a su amigo. Si bien Naruto dudaba mucho que todavía estuviera vivo, no sería él si no fuera y se asegurara. Además, ¿qué más tenía que hacer ahora? No era como si estuviera en algún tipo de cronograma, ya que esencialmente se estaba escondiendo de aquellos que lo enviarían de regreso a Konoha para obligarlo a someterse. No había límite de tiempo para eso, entonces, al oír el pitido del casco mientras se dirigía en la dirección correcta, se dispuso a buscar lo que supuso que eran los restos del amigo de Jack Cooper. Y teniendo en cuenta que había dicho Titán, supuso que su amigo era grande y dejaría huesos enormes. Varias horas después, Naruto se sorprendió de que le hubiera llevado tanto tiempo llegar hasta allí. Pero, por otra parte, era de noche y estaba a punto de dormir cuando, literalmente, se topó con una maravilla de la tecnología científica por pura casualidad. Así que su deseo de ver toda esta expedición hasta el final estaba haciendo que su adrenalina aumentara y lo mantuvo avanzando. Finalmente, su viaje lo llevó a una cueva que estaba completamente oscura. Entonces, encontró un palo, lo envolvió con un poco de gauss y un poco de alcohol isopropílico para encenderlo como una antorcha improvisada. Una vez que pudo ver, se aventuró a entrar, ya que el casco emitía pitidos a medida que se adentraba en el lugar. Tuvo que admitir que esta cueva era más profunda de lo que posiblemente creía y se preguntó si alguna vez realmente terminaría. Pero finalmente lo hizo en una caverna enorme, y en el centro había una enorme criatura metálica arrodillada allí. Era escéptico de acercarse a ella, pero como realmente no había nada más que pudiera hacer, se aventuró hacia adelante. Cuando se acercó, vio que la cosa se movía, lo que le hizo saltar hacia atrás con miedo, mientras eliminaba un kunai en defensa. Honestamente, se preguntó si eso ayudaría en algo, pero era mejor que quedarse allí parado como una especie de idiota con las manos vacías. «Saludos», dijo la criatura mientras lo miraba con un ojo azul brillante que parecía estar apagándose de alguna manera. Naruto no estaba seguro, pero era como cuando una bombilla se apaga y parpadea por falta de energía. Soy el titán designado como BT 7274, pero también me llaman BT. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por la sorpresa. Esta criatura era lo que el hombre que Jack Cooper le había pedido que vigilara. Querido Kami, actualmente estoy en modo de espera, dijo BT con una voz débil y quebrada que indicaba que se estaba quedando sin energía. Había ahorrado todo lo que tenía para entregar el mensaje a su piloto Jack o a cualquier otra persona que viviera aquí con la esperanza de que pudieran reponer su fuente de energía. Necesito energía adicional para funcionar. Naruto vio que el costado de la máquina se abría y en él había 3 contenedores que asumió que eran su fuente de energía, ya que mencionaba que necesitaba energía para funcionar. Sin embargo, no estaba seguro de lo que significaba el modo de espera, pero entendía las cosas mecánicas lo suficiente como para saber que necesitaban energía para funcionar, y algo de este tamaño probablemente necesitaba mucha energía para funcionar. Entonces Naruto tomó el mango de una de las baterías de su ranura y miró la cosa. No tenía idea de qué hacer con ella, ya que esta tecnología estaba más allá de todo lo que había visto y estaba dispuesto a apostar por cualquier otra persona también. Sin embargo, no fue difícil adivinarlo cuando Jack le explicó que la milicia no solo era de otro mundo, sino de otra dimensión por completo. El hombre había pedido ayuda para su amigo mecánico con su último aliento para que Naruto encontrara un medio para honrar su último deseo. Lo pensó mucho durante bastante tiempo hasta que se le ocurrió una solución. No era la más brillante, pero era una de todas, así como la única que tenía para ofrecer. Así que, sosteniendo la batería con ambas manos, se sentó y comenzó a infundir la cosa con su propio chakra. Vio que la cosa se iluminaba mientras su chakra se convertía en lo que parecía ser un líquido verde lima, pero casi se desmaya cuando la cosa estaba llena en un 12avo. Sabía que esto no era ni de lejos suficiente ya que había 3 contenedores y apenas había arañado uno, pero afortunadamente para él tenía una fuente de poder mucho mayor dentro de él para terminar el trabajo. Entonces, invocando al propio Kyuubi, que solo lo permitió porque él también sentía curiosidad por algo que no era de este mundo, comenzó el proceso de transferencia de energía una vez más. Esta vez pudo llenar la batería por completo, pero a diferencia de cuando lo había hecho con su propio poder, esta vez la energía dentro de ella era roja en lugar de verde. Con la esperanza de que ayudara, volvió a colocar la cosa en BT. Vio que el compartimiento se deslizaba hacia adentro de la máquina y esperó.
Naruto vio como chispas rojas de electricidad surgían de la máquina y comenzó a retroceder lentamente por miedo a que explotara o algo así. Fuente de energía desconocida adquirida, dijo BT con una voz débil y monótona, procesando datos, configurando, adaptando para usar la fuente de energía, se requiere reinicio, y luego la máquina cayó de bruces sobre él diría sobre su estómago, pero Naruto no estaba seguro de si ese era el término correcto para usar aquí para esto. Se quedó allí y observó con asombro si esta cosa volvería a levantarse o permanecería abajo como estaba. Pero obtuvo su respuesta cuando la mano de BT se movió, y poco a poco el resto de él también comenzó a moverse. Finalmente, BT se puso de pie y saludó al joven. Mis sensores indican que el vínculo neuronal que tenía con Pilot Jack Cooper se ha cortado. Mi pilot ha fallecido. Es necesario establecer un vínculo neuronal con el nuevo pilot. ¿Qué demonios es un enlace neuronal?, preguntó Naruto confundido. Jack Cooper le había dicho muchas cosas que él no sabía a través de su grabación, pero esta no era una de ellas. El proceso nos conecta a un nivel subconsciente para que pueda conversar con mi piloto y sentir su estado desde lejos. ¡Genial!, dijo Naruto enfadado, otra voz en mi cabeza. Justo lo que necesito. Detecto sarcasmo, ¿qué demonios crees?, dijo Naruto. Aunque no estaba seguro de si quería que le pasara algo así, tenía que sopesar sus opciones. Si no lo hacía él, alguien más lo haría con el tiempo. Así que decidió ser él quien lo hiciera, ya que ¿qué era lo peor que podía pasar realmente? Bien, haré contigo este Neural Link que mencionaste. Confirmado, dijo BT mientras se arrodillaba. Naruto se preguntó qué diablos estaba pasando en ese momento, pero vio que BT abrió lo que Naruto asumió que era su cabeza, y mostró que dentro había una silla rodeada de tanta tecnología más allá de lo que su mundo era capaz de hacer. Por favor, entre para confirmar el Neural Link. Mira, dijo Naruto mientras dudaba en simplemente caminar hacia la boca de un ser mecánico, me gusta vivir, y ser comido vivo no es como quiero terminar. Confía en mí, dijo BT simplemente. Esto hizo que Naruto se estremeciera un poco por la sorpresa, ya que no era algo que esperaba que dijera la máquina. Pero ya había llegado tan lejos, así que bien podría llegar hasta el final. Entonces Naruto se puso el casco que alguna vez perteneció al ahora fallecido Jack Cooper y se subió al pecho de su titán. BT se cerró y todo se volvió negro por un momento antes de que escuchara a BT hablar. Protocolo 1. Enlace con el piloto, establecimiento de un vínculo neuronal. Naruto comenzó a ver líneas verdes en su campo de visión mientras hacía una mueca de incomodidad. De repente, su visión se volvió blanca como si una luz cegadora hubiera brillado en sus ojos. Pero tan rápido como sucedió, todo terminó. Enlace neuronal establecido, ahora está confirmado como piloto interino del BT-7274, Protocolo 2. Mantener la misión. ¿Cuál era exactamente tu misión aquí?, preguntó Naruto. Jack no había entrado en detalles sobre eso en su mensaje final. Mi antiguo piloto y yo debíamos buscar una zona de aterrizaje adecuada para convocar la ordenanza necesaria para construir una cosechadora. ¿Y qué es una cosechadora? ¿Por qué necesitarías una aquí? Una cosechadora es una máquina capaz de recolectar materiales de manera mucho más eficiente que la minería manual, así como de recolectar energía y potencia. La armonía necesitaba energía debido a que fuerzas externas dañaban nuestro suministro de energía. Una vez terminada, debíamos defender la cosechadora hasta que se completara el mantenimiento de la armonía y ésta se cargara por completo una vez más. Luego procederíamos a desguazar la cosechadora y abandonar el planeta. Bueno, ¿ahora cuál es la misión?, preguntó Naruto. Había escuchado a través del registro de video que todo esto sucedió hace 30 años, por lo que si la nave necesitaba energía con tanta urgencia, bueno, ahora todos estaban muertos ya que la cosechadora no había sido construida. Dado que las personas que esperaban en esa nave que mencionaste han estado allí sin energía durante los últimos 30 años. Así que ahora están muertos. Tomado nota, dijo BT simplemente. Hombre, ¿tienes frío?, dijo Naruto en respuesta a la falta de cualquier forma de emoción en su voz. Mi núcleo es aproximadamente, BT, dijo Naruto para evitar que esto fuera más allá, no tomes mis palabras literalmente todo el tiempo. Fue solo una simple expresión, nada más. Anotado. ¿Y ahora qué? Protocolo 2. Mantener la misión. Bueno, dijo Naruto riéndose, estás comprometido con una causa, te lo concedo. Y como ahora estoy vinculado a ti de esta manera, supongo que te ayudaré. Entonces, ¿qué estamos buscando como lugar para establecernos? El lugar ideal para completar la misión es uno en el que no nos molesten mientras la cosechadora realiza sus funciones. No deseamos molestar a los nativos del planeta si es posible, pero defenderemos nuestro equipo si es necesario.
Entonces, un lugar aislado al que nadie va hoy en día, dijo Naruto pensativo. Había leído muchos libros cuando era niño. Algunos de ellos tenían mapas del lugar, así como la historia de varios lugares. Le tomó unos minutos, pero luego se le ocurrió una idea que era perfecta. Conozco el lugar perfecto para ir. ¿Ubicación? Hace años, antes de que yo naciera, hubo una guerra que diezmó la tierra natal de mis antepasados hasta el punto de que no son más que ruinas. Nadie va allí ahora, así que es perfecto. Los parámetros de la zona de aterrizaje suenan ideales. ¿Podrías decir eso otra vez?, dijo Naruto con una sonrisa, ya que el lugar era perfecto, ya que BT lo describió a la perfección con la idea de la ubicación ideal. Los parámetros de la zona de aterrizaje suenan ideales. Naruto ni siquiera iba a decir nada al respecto. BT era una máquina que se tomaba las cosas al pie de la letra y así era él. Así que no tenía sentido intentar arreglarlo. Pero hablando de lo que BT puede y no puede hacer, pregunta rápida, dijo Naruto, ¿puedes volar? Mi clase de titán no es capaz de volar. Bueno, mierda, dijo Naruto, pensativo. El país de Whirlpool era un país insular, así que la única forma de llegar era en barco o en avión. Como dudaba que cualquier barco que pudiera conseguir fuera capaz de mantenerse a flote con BT a bordo, esperaba poder volar. Entonces Whirlpool podría no ser el lugar ideal. Elaborar. Whirlpool es un país insular, explicó Naruto, así que como no tengo un barco para llevarte allí, no podemos llegar a menos que sea volando, lo cual una vez más no tengo los medios para hacer. Procesando información, no estoy seguro de qué puedes hacer con eso, pero estoy abierto a cualquier sugerencia al respecto. Mi cuerpo blindado está sellado herméticamente. Mientras mi piloto permanezca dentro de mi chasis, puedo caminar hacia nuestro destino sin importar el agua. Bueno, supongo que me jodan, dijo Naruto riéndose. BT se estaba volviendo mucho más interesante a cada segundo, y él ya era interesante desde el principio, así que esto era algo bueno en su libro. No tengo la anatomía humana para realizar tal función. Naruto se quedó en silencio al oír la respuesta. No esperaba eso ni nada en realidad. Arruinó el momento. Ahora entiendo que eso fue sarcasmo. Mira ese BT, dijo Naruto con una risita y un ojo nervioso, vamos 2 de 2. Hombre, estás en racha. Así que pongámonos en marcha. Un momento por favor, dijo BT mientras se bloqueaba y permanecía allí de pie. Naruto se preguntó qué estaba haciendo, pero no pasó mucho tiempo hasta que obtuvo su respuesta. Escaneo de autodiagnóstico completo. Con solo una batería llena, soy incapaz de luchar a plena capacidad. Mis sistemas están al mínimo de su capacidad de trabajo. No es lo ideal para nuestra situación. Bueno, ya que solo caminaremos hasta nuestro destino sin necesidad de luchar contra nada, dijo Naruto pensativo, ya que eso parecía malo al principio, pero como dijo, solo iban a caminar hasta su destino. Eso no será un problema. Afirmativo, dijo BT simplemente mientras comenzaba a caminar fuera de la cueva en la que había pasado los últimos 30 años solo esperando que Jack regresara, pero ahora tenía un nuevo propósito, un nuevo piloto para hacer cumplir el protocolo 3, protege al piloto. 2 días después, el viaje hacia Whirlpool había sido mucho más tranquilo de lo que Naruto había esperado. Llevar a BT hacia el agua fue bastante fácil, solo un grupo de comerciantes ambulantes lo vio pasar corriendo desde la distancia. Ese hombre luego iría a la taberna más cercana y bebería hasta quedar como un loco toda la noche mientras le contaba a la gente lo que había visto. Nadie le creería, por supuesto, pero eso solo lo hizo beber más hasta que simplemente se desmayó por completo. BT tenía una función de brújula que funcionaba bien incluso con las funciones mínimas que podía realizar, y con esa brújula apuntó a BT en la dirección correcta hacia Whirlpool. Él mismo nunca había estado allí, pero había leído sobre ello en un libro de historia, uno de los muchos que la aldea tiró por razones de las que no estaba seguro, pero bueno, era un libro gratuito, así que le importaba poco. Una vez que llegaron al agua, Naruto quedó sellado dentro de BT, quien, si bien era hermético, tenía una fuente estable de oxígeno para que Naruto respirara fácilmente, así como el beneficio adicional de una simple manguera que podía expulsar hacia la superficie para reponer el suministro cuando fuera necesario cada 12 horas. Pero finalmente llegaron a las orillas del propio país Whirlpool, y evitaron todos los demás países como lo hicieron, ya que no había necesidad de que BT se revelara al mundo, al menos no todavía cuando solo era capaz de funciones mínimas con tan poco poder. Naruto finalmente pudo salir de BT, y luego procedió a estirar todo su cuerpo, ya que por el amor de Dios había estado encerrado en un pequeño espacio confinado durante 2 días seguidos. Lo único bueno de esto era la pantalla digital que mostraba lo que BT estaba viendo como si no estuviera cubierto desde el frente. La vista era increíble por decirlo menos, especialmente los remolinos que rodeaban el país insular en sí como el libro había dicho que lo hacían.
desde su profundidad no les molestaba ya que caminaban debajo de ellos con bastante facilidad. Naruto miró a su alrededor y vio las ruinas del clan Uzumaki, tal como las había imaginado en su mente. BT se quedó quieto mientras examinaba el lugar durante un largo tiempo. Solo después de terminar, declaró que el área era perfecta para que se lanzara la carga de la ordenanza. Naruto le dijo que lo hiciera, pero luego BT mencionó que necesitaba más poder para completar dicha acción. Así que Naruto pasó las siguientes horas recargando las 3 baterías de BT, y el dulce Kami estaba exhausto al final. Sabía que cuando comenzaran a extraer energía, ya no tendría que hacer esto, y honestamente lo estaba esperando con ansias. Poco después de estar completamente cargado, BT envió el mensaje a la armonía, que aún permanecía en el espacio después de todo este tiempo, y la ordenanza que había sido cargada con una cantidad reservada de energía se disparó hacia su ubicación. Mientras Naruto esperaba que esta cosa se estrellara contra las ruinas de sus antepasados, le hizo preguntas a BT, quien las respondió lo mejor que pudo. La pregunta principal que tenía que hacer era si había algún medio para proteger el área. Sabía que si este dispositivo comenzaba a funcionar, todos los sensores de cualquier aldea probablemente lo sentirían y todos vendrían corriendo aquí. No quería lidiar con todo eso ya que quería construir un nuevo hogar aquí y eso no sería posible si los shinobi enemigos lo mataban y robaban toda la tecnología para ellos mismos. BT le dijo que los generadores de escudos existían, y que tenían la capacidad de ocultar el área designada de todas las formas posibles para disuadir a los posibles intrusos. Esto hizo reír a Naruto, ya que funcionó perfectamente para él. Poco después de ese momento, Naruto sintió que el suelo retumbaba cuando la ordenanza cayó al suelo con fuerza. Era un contenedor de metal gigante lleno de los materiales para hacer la cosechadora, así como varias cápsulas de desembarco llenas de hombres robóticos, lo que Naruto no se sorprendió tanto de ver ya que estaba acostumbrado a BT en este punto, quien inmediatamente se puso a toda marcha ya que el tiempo era un factor y comenzó a construir el dispositivo. Su programación no había sido alterada desde que se instaló la inicial, por lo que no estaban al tanto del hecho de que Harmony estaba muerto ahora. Pero mientras hacían su trabajo, Naruto se dispuso a encontrar un lugar cómodo para relajarse, ya que no había mucho más que pudiera hacer en este momento. Y durante los siguientes 3 días, observó a esos robots construir la cosechadora hasta que estuvo lista y vio cómo encendía la primera oleada de poder hacia la armonía de las muchas que seguirían haciéndolo. Una vez que comenzó a funcionar, Naruto le dijo a BT que ordenara lo que fuera necesario para construir los escudos lo antes posible, ya que los necesitarían lo antes posible. BT así lo hizo, lo que salió sin problemas. Pudo anular los sistemas de la armonía y acceder a los paneles de control de la fuerza laboral robótica a bordo de la nave. Con ellos en movimiento, pudieron cargar y enviar la ordenanza solicitada. Así que, poco a poco, construyeron el campo generado por el escudo para proteger sus futuros proyectos que se llevarían a cabo detrás de los muros de energía diseñados para mantener a la gente fuera. Mientras Naruto se encontraba en la colina más alta con vista al área masiva sobre la cual ahora tenía reinado libre con una vasta fuerza laboral de constructores robóticos, recordó uno de los lugares del casco de Yap que le mostraba, Ciudad Ángel. El lugar era enorme y también el pináculo del comercio y la vida tecnológica. Su recién descubierto sueño de un mundo mejor y más avanzado comenzaría con una ciudad como la que le habían mostrado, así que con la ayuda de BT, quien ordenó que se enviara y construyera una casa para que viviera su piloto, hizo los planes para comenzar la construcción de New Angel City, pero eso llevaría tiempo. Afortunadamente, esta isla tenía recursos más que suficientes para construir algo así, dado que el Harvester era capaz de hacerlo mejor que cualquier humano. Así que, aunque sabía que llevaría meses, si no años, que la ciudad de sus sueños se construyera por completo, sabía que había tanta tecnología que estas personas habían dejado atrás al morir que no tenían ni idea de cómo funcionaba. Así que le preguntó a BT si tenían algo que pudiera acelerar el aprendizaje de dicha tecnología y, para su alegría, le dijeron que sí. BT le explicó lo que él llamaba Learning Pods, apodados así por los científicos que pasaron años no solo fabricando las cosas, sino instalando en ellas datos que valían toda una civilización. El dispositivo tenía un diseño simple, al menos desde el exterior. Era un contenedor cilíndrico que se abría mucho desde la parte superior en su totalidad, y una vez que lo hacía, se veía el tablero en el que debías recostarte mientras la máquina funcionaba. Estaba destinado a colocarse en un ángulo para que te inclinaras hacia atrás cómodamente, y una vez activado, eras transportado a un mundo virtual en un edificio de aspecto elegante que no tenía forma de describir. Aparecerías en el centro de una habitación con múltiples pasillos que se dividían en todas direcciones, cada uno representando un campo de especialización, desde utensilios de cocina hasta maquinaria avanzada.
Naruto se sorprendió de que pilotar un titán no fuera parte de esta cosa, pero BT le había explicado que el programa para eso era completamente independiente, ya que este fue creado para mostrarle a la gente cómo usar lo que ellos consideraban tecnología moderna. La milicia había planeado llegar a un nuevo mundo para poblarlo cuando encontraran el ideal para colonizar, uno que se ajustara a todas sus necesidades. Pero el problema con la galaxia es que cuando se trataba de esos planetas, ya había gente allí, así que sus mentes más brillantes construyeron estas cápsulas para enseñar a los que no tenían ese conocimiento que no eran conquistadores hostiles ni nada por el estilo. Eran simplemente inmigrantes de un planeta que ya no existía. El intercambio de conocimientos sería más que un amplio intercambio por el derecho a colonizar, pero ahora esa visión se había esfumado porque la milicia ya no existía. Pero, afortunadamente para ellos, Naruto era un hombre que buscaba ese conocimiento para poder comprender completamente su tecnología. Quería traer una nueva era a la gente, una de naturaleza más pacífica en el tiempo. Claro que sabía que, por la forma en que estaba el mundo, habría guerra para lograr ese sueño, pero usaría esta tecnología para que fuera breve. Naruto observó cómo se construía un almacén entero con estas cápsulas de aprendizaje instaladas. Sonrió mientras abría una en el momento en que estaban operativas. Usó el jutsu de clon de sombra para hacer copias de sí mismo que BT registró en sus bancos de memoria que tal habilidad existía en primer lugar sin equipo adicional, cada una de las cuales requería una cápsula diferente. Cada uno aprendiendo una cosa diferente. Si bien sabía que el inconveniente sería un gran dolor de cabeza por toda la información que le llegaría a la vez, soportaría ese dolor, tenía tanto que aprender. 2 años después, en el transcurso de los 2 años siguientes, el país de Nuiripol fue cambiando de apariencia. Mientras Naruto entrenaba en innumerables simulaciones para dominar las armas de otra civilización, así como su recién adquirido titán, los miles y miles de robots conocidos como asistente automatizado de entidad versátil robótica móvil MK. IRI, o MRVN para abreviar, estaban construyendo la ciudad de New Angel City desde cero. No necesitaban dormir ni comer. Trabajaban las 24 horas del día y solo se detenían tarde por la noche para dirigirse a sus estaciones para recargarse. Y en el transcurso de 2 largos años, su trabajo finalmente se completó, con las ruinas de Nuiripol convirtiéndose ahora en una réplica exacta de cómo se veía Angel City en el pasado. Incluso lograron lanzar múltiples satélites al espacio, por lo que ahora Naruto tenía el mapa perfecto del mundo con la capacidad de ver lo que necesitaba en cualquier país en cualquier momento. Pero mientras la ciudad en sí estaba terminada, no había personas viviendo en ella aparte del propio Naruto. Sobrevivió comiendo las frutas y verduras que habían sido congeladas instantáneamente en Harmony. Claro que tenían mal sabor, pero de alguna manera seguían siendo buenos. Hizo que los robots salieran a recoger la fauna de la isla, lo cual hicieron, y una vez capturados los pusieron en granjas en las que pudieran vivir. De esta manera podrían reproducirse y proporcionar más comida en el futuro. Era un solo hombre, así que no necesitaría mucho, pero con el tiempo, cuando esta ciudad estuviera prosperando, necesitarían más gente. Mientras que New Angel City ya estaba en pleno funcionamiento, el mundo exterior del país también estaba cambiando, pero no tan drásticamente. Como Naruto había sospechado, en el momento en que la cosechadora se encendió y comenzó a extraer energía para alimentar la armonía en órbita, muchos shinobi con sentidos agudos lo sintieron. La mayoría de las aldeas principales enviaron a shinobi para averiguar qué diablos había hecho tal cosa. Pero afortunadamente para Naruto, los MRVN habían podido instalar rápida y fácilmente las diversas torres de escudo en todos los rincones de la isla. Con ellas en funcionamiento, todo el lugar estaba oculto desde el exterior, ya que no solo estaba protegido de los intrusos, el escudo mostraba una proyección de todo el país desapareciendo en un remolino masivo. Aquellos que vinieron a ver esto no se atrevieron a acercarse por miedo a ser absorbidos por dicha corriente natural. Mientras Naruto crecía en fuerza e inteligencia mientras estaba escondido en el remolino, Konoha estaba haciendo sus propios movimientos. Sus planes habían estado gestándose durante años, y ahora que tenían la mano de obra para comenzar su plan a largo plazo, se dispusieron a hacerlo. La primera parte de su plan era la eliminación de un tal Koyuki, daimyo del país de la primavera. Minato y sus consejos sabían que si sus planes de conquistar los 5 países principales iban a tener éxito, necesitarían la ventaja tecnológica. En guerras pasadas necesitaron la ayuda de aldeas aliadas para ganar, pero con la ventaja tecnológica no los necesitarían esta vez. Minato era un hombre inteligente y sabía que Koyuki no se desprendería voluntariamente de esa tecnología.
Había intentado usar a Danzo, que tenía un as escondido bajo la manga en forma de un Sharingan escondido detrás de vendas, para tratar de obligarla a ponerse de su lado, pero por alguna razón no funcionó con ella. Aparentemente, la mujer tenía una voluntad más fuerte de lo que le daban crédito y tendría que recurrir a medidas drásticas. Cuando su tío estaba en el poder, Minato y sus aliados ocultos habían secuestrado a varias personas en el país de la nieve en ese momento para intentar derrocar al tío de Koyuki mediante un lavado de cerebro para que se pusieran del lado de Konoha, pero sus intentos fallaron y el hombre se volvió paranoico como el infierno hasta el punto de que nunca llegó otra oportunidad de tratar con él en silencio. Pero luego llegó Naruto años después, quien sin saberlo eliminó personalmente al hombre y, como tal, Koyuki pudo tomar su lugar legítimo en el trono. Una vez que lo fue y se finalizó el acuerdo comercial entre los dos países, se volvió mucho más fácil poner a las personas donde debían estar cuando llegó el momento de tomar el control del país una vez que se completaron los preparativos finales. Y ese momento era ahora. Koyuki había estado en una reunión con algunas personas revisando presupuestos para varios campos, y este era sobre instalaciones médicas. Cuando de la nada, Orochinobi irrumpió para atacarla. Los pocos samuráis que estaban en la habitación con ella los detuvieron el tiempo suficiente para llegar a la entrada secreta junto con las pocas personas que habían sido parte de la reunión. El túnel se derrumbó detrás de ellos para que no pudieran seguirlos, y entonces comenzaron a escabullirse por su castillo. Había mirillas en varios lugares y vio a muchos de sus hombres siendo asesinados no solo por Root, que había logrado infiltrarse en su casa, sino que incluso sus propios hombres se habían vuelto contra aquellos que realmente le eran leales. No sabía por qué era esto, pero les haría pagar con el tiempo. Los túneles conducían a las mazmorras subterráneas, donde luego tendrían que usar otro túnel para escapar por completo. Allí la recibieron hombres leales que estaban allí para protegerla y lideraron el camino mientras todos escapaban por el túnel. A Koyuki le dijeron que Konoha los había traicionado y había provocado un golpe de estado en el que se les había mentido a las personas sobre casi todo. El trono ahora estaba siendo gobernado por un lacayo de Konoha, uno del que nunca supieron el nombre, ya que su primera prioridad era verla sana y salva, así como fuera de peligro. Ella era una daimyo, y si ella escapara y le dijera al mundo lo que hizo Konoha, bueno, no terminaría bien para ellos. Koyuki estaba comprensiblemente enojada por esta traición, sabiendo completamente que Konoha quería su tecnología, y tomó la decisión de despreciarlos y frenarlos exponencialmente de una manera para la que no estaban preparados. Entonces, disfrazados, se dirigieron al panel de control que alimentaba el generador que mantenía a raya la nieve. Sacó la llave y, mientras lo hacía, un fuerte viento se apoderó de la tierra, provocando una enorme ventisca. Era como si la madre naturaleza estuviera compensando el tiempo perdido mientras se mantenía a raya la nieve. Una vez hecho esto, Koyuki y su grupo viajaron lejos de la ciudad durante el siguiente día y medio hacia el océano para salir del país. Pero en la oscuridad de la noche, lo que fue peor ya que la ventisca todavía azotaba con fuerza, fueron encontrados por un grupo de enemigos. Koyuki y su grupo fueron rápidamente rodeados por los shinobi de Root. Y así como estaban, aquellos que portaban armas se pusieron al frente para protegerla, ya que era su deber proteger a su daimyo. A pesar de que el golpe la había derrocado de su legítimo trono, eran leales a ella, no a la marioneta que Konoha había colocado en el trono bajo sus narices. Sin embargo, el problema aquí era que de los que protegían a Koyuki, solo uno era un shinobi, mientras que los demás eran simplemente samuráis. Con sus números empequeñecidos también, las cosas no se veían bien para Koyuki y su grupo. Especialmente porque a estos miembros de Root se les dio la orden de no tomar prisioneros y no dejar evidencia. Todo lo que se necesitaba era la clave del dispositivo que Koyuki tomó para que el generador no funcionara y su país volviera a estar envuelto en nieve como lo estaba antes. Pero antes de que el grupo de Koyuki pudiera siquiera dar un paso en defensa de su legítimo gobernante, un fuerte sonido hizo que todos ellos, tanto los shinobi de Root como los miembros del grupo de Koyuki, vieran qué diablos había hecho tal cosa. Se sorprendieron comprensiblemente cuando vieron un gigante de metal allí que estaba arrodillado sobre una rodilla mientras tenía un arma de algún tipo sostenida en una mano. Cuando se levantó para mirar al grupo que se elevaba sobre ellos a pasos agigantados, los del grupo de Koyuki estaban aterrorizados ya que pensaron que era una especie de monstruo, mientras que Root no mostraba miedo. Habían sido entrenados toda su vida para acabar con esas cosas, así como con todas las demás emociones, por lo que esto no fue una sorpresa. Pero este monstruo gigante los miró a todos con un ojo brillante que brillaba de color azul. Los miró durante unos segundos antes de que algo en su hombro se moviera. Escucharon múltiples pitidos de algún tipo que se originaron en el monstruo, y luego simplemente se detuvieron.
Lo que sucedió a continuación sorprendería a los que aún estaban vivos durante años, ya que fue completamente inesperado. Lo que sea que se había movido en el hombro del monstruo disparó múltiples objetos oscuros que se movieron demasiado rápido para ver exactamente lo que eran, pero al final lo que hicieron fue volar a todos menos a uno de los miembros de Root en charcos de sangre que salpicaron todo el suelo y cubrieron la nieve con su color carmesí. El último miembro de Root supo que no tenía ninguna posibilidad contra algo capaz de matar a todo su grupo en segundos y huyó para informar esto a su maestro para que se pudiera hacer un plan adecuado para eliminar la amenaza. Pero el monstruo no le permitió llegar lejos, ya que el monstruo levantó cualquier arma que tuviera y la apuntó al hombre que huía antes de apretar el gatillo del cañón rastreador de 40 milímetros que manejaba para disparar una ronda al hombre que lo licuó como lo había hecho con el resto de los de su grupo. Luego miró hacia arriba y alrededor antes de lanzar algo a la distancia que envió un ping. Sin sentir a nadie más en el área, enfundó su arma en su espalda antes de mirar a Koyuki, quien estaba visiblemente temblando de miedo ya que había escuchado tantas historias sobre monstruos y nunca terminaron bien para la princesa en ellos. Al menos hasta que llegó el apuesto caballero para salvarlos, pero tal cosa no sucedió en la vida real como en las historias que escuchó cuando era niña. ¿Estás ileso?, preguntó el monstruo gigante de metal, lo que dejó perplejo al grupo al saber que podía hablar su idioma. Sí, dijo Koyuki nerviosamente, su voz coincidía con lo que sentía en ese momento. Entendido, fue todo lo que dijo el monstruo antes de arrodillarse frente a ella sobre una pierna. Esto la hizo cuestionarse mucho, ya que parecía que le estaba jurando lealtad, pero esos pensamientos se fueron por la ventana cuando lo que asumió que era la cabeza del monstruo se abrió y mostró que el interior no solo era de metal, con tantas luces elegantes ideales y demás, sino que también había una persona dentro de la cosa. Se preguntó si la iba a comer como probablemente se había comido a la persona que estaba dentro, pero dicha persona se levantó de su asiento, saltó del monstruo y caminó hacia ella. Koyuki, dijo el hombre, a quien no le podía ver la cara debido al casco de aspecto bastante avanzado que llevaba puesto. Su tierra era conocida por sus avances en tecnología, pero esto iba mucho más allá de todo lo que su país era capaz de hacer. Hombre, me alegro de volver a verte. Temía no llegar a tiempo para ayudarte. ¿Te conozco?, preguntó Koyuki con curiosidad, ya que estaba bastante segura de que no conocía a nadie que se pareciera al hombre que tenía frente a ella. Especialmente a alguien que, según ella, controlaba un monstruo metálico como este. Oh, dijo el hombre en un tono que demostraba que comprendía su naturaleza burlona, lo siento. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, además de que llevo un casco en la cabeza. Déjame quitarme esto rápidamente. Luego el hombre se quitó el casco para mostrar su rostro, y Koyuki quedó más sorprendida que nunca cuando vio el rostro de su viejo amigo Naruto Uzumaki sonriéndole. Naruto, fue todo lo que pudo decir ya que en su estado de shock no fue capaz de formar una oración completa. El mocoso demonio, susurró uno de los miembros del grupo de Koyuki, lo cual Naruto captó fácilmente. Incluso con los fuertes vientos que soplaban debido al frío, aún lo escuchó con claridad. Aparentemente tienen un traidor en su grupo, dijo Naruto mientras se colocaba frente a Koyuki y agarraba el kunai que le habían arrojado a la nuca. El único shinobi del grupo había sido encargado de ocultar el sello de rastreo en su persona para que el shinobi de Root pudiera encontrar a su grupo y eliminarlos cuando pensaran que estaban a salvo y su guardia bajara. Pero ahora que el grupo asignado era literalmente un charco de baba, tenía que completar la misión y luego usar una bomba de humo como distracción para obtener la llave como se le ordenó y escapar. Sin embargo, incluso cuando el ataque furtivo falló, realizó las señales con las manos para realizar un jutsu, pero se detuvo a mitad de camino cuando Naruto levantó algo en su cabeza que apuntaba directamente a su rostro. No, fue todo lo que dijo Naruto antes de apretar el gatillo de su B3 Wingman Elite, con la bala saliendo por la parte trasera de su cabeza, dejando un agujero que lo atravesaba por completo y que, de hecho, se podía ver a través de él si así lo deseaban. Naruto tuvo que admitir que las armas realmente triunfaban sobre los jutsus por completo. Claro que podías controlar los elementos a tu voluntad de varias maneras, pero con solo apretar un gatillo podías hacer mucho daño a las personas mientras tenían que usar señales con las manos para realizar sus ataques. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Koyuki, ya que cada segundo que estaba parada allí, su factor de sorpresa solo aumentaba segundo a segundo. No aquí, dijo Naruto simplemente mientras enfundaba su arma, todavía estás en territorio hostil. Prometo que te lo contaré todo, pero necesito llevarte a un lugar seguro por ahora. ¿Confías en mí lo suficiente como para venir conmigo? Koyuki lo pensó por unos segundos con sinceridad.
Si bien sabía que Naruto era un shinobi de Konoha ya que había sido parte de su grupo cuando él y su escuadrón la protegieron hace años, algo debe haber cambiado desde entonces, ya que había matado a varios shinobi de esa aldea en particular y no estaba tratando de arrastrarla de regreso o incluso matarla. Realmente estaba tratando de ayudarla en este momento, y sería una tonta si se negara en un momento como este. Entonces ella simplemente asintió, a lo que Naruto asintió de vuelta antes de volver a ponerse el casco. Vete, le dijo Naruto al monstruo mecánico, llama al transporte. Afirmativo, fue todo lo que dijo el monstruo mientras se quedaba allí. Un minuto después, todos sintieron que el viento comenzaba a soplar a su alrededor ya que los motores de la nave de desembarco Goblin estaban haciendo esto. Los ojos del grupo de Koyuki se abrieron cómicamente de par en par, ya que si bien sabían que las aeronaves eran una cosa desde que su país las tenía, esta era una forma completamente nueva, que era muy superior solo por el diseño. Se dio la vuelta cuando se dispuso a aterrizar, con la escotilla trasera abriéndose para dejar subir a los pasajeros. Estaba un poco apretado debido a los números, pero todos cabían dentro cuando Naruto los hizo pasar. Luego, él mismo fue al frente y tomó asiento en la silla del copiloto ya que un espectro lo estaba pilotando ahora. Vete agarró las manijas que estaban instaladas en la parte inferior para mover a los titanes de un lugar a otro con este vehículo mientras la nave de desembarco se elevaba en el aire. Claro que había otras más grandes que podían hacer esto mucho mejor y más rápido, pero esas estaban destinadas a múltiples titanes y también a asaltos a gran escala. Esto no era más que una misión de rescate, una a la que había llegado justo a tiempo para salvar a su amigo. La ventisca del exterior impidió que su ruta de viaje se viera fácilmente para casi todo el mundo, y la tormenta solo se detuvo cuando llegaron al agua del mar. Pero el radar del barco pudo navegar fácilmente a través de la tormenta sin problemas. Una vez en el mar, el viaje fue mucho más sofocante, por decirlo menos. No se dijo nada durante todo el viaje, principalmente debido a una mezcla de personas a bordo sorprendidas y agradecidas por haber sobrevivido a la conquista de su antiguo hogar y un intento de asesinato que casi tuvo éxito, mezclado con una dosis poco saludable de conmoción por ver tal tecnología en este momento. Sin embargo, esto no molestó a Naruto, ya que había dicho la verdad cuando dijo que les contaría todo cuando llegaran allí. Una vez cerca de Ciudad Nuevo Ángel, Naruto introdujo los códigos de autorización para abrir la parte del escudo encubierto por el que estaba pasando para hacer el aterrizaje final. Una vez que la nave de desembarco aterrizó con sus motores apagados, Naruto accionó el interruptor para abrir las puertas del hangar una vez más para que la gente pudiera salir. Tuvieron que cubrirse los ojos ya que estaba muy brillante afuera y habían estado en una ventisca, por lo que les dolió un poco. Una vez que sus ojos pudieron volver a ver por completo, se quedaron con la boca abierta de asombro ante lo que vieron. Edificios enormes, algunos que estaban muy altos y se elevaban hasta el cielo con sus múltiples pisos, edificios comerciales vacíos de todas las formas y tamaños, así como casas que se extendían por kilómetros. Y, sin embargo, no vieron a una sola persona allí, lo que de alguna manera fue más sorprendente que ver este lugar en primer lugar. Bienvenido a mi casa, dijo Naruto mientras salía de la nave sin casco. Vete lo saludó rápidamente antes de dirigirse hacia la bahía de ingeniería de un titán para un chequeo, como era habitual al regresar de cualquier expedición o misión fuera de la ciudad. Esta es la ciudad Nuevo Ángel. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Koyuki mientras seguía girando en el mismo lugar para ver todo lo que sus ojos podían ver. Era como si estuviera soñando y se preguntaba cuándo despertaría. Te lo diré, dijo Naruto, pero por ahora todos necesitan descansar. Estuvieron cerca de morir y necesitan dormir para olvidarse del shock antes de que les diga algo más. Confíen en mí lo suficiente para saber que digo la verdad. Está bien, dijo Koyuki cuando vio a los que la habían seguido y trató de defender su asentimiento en señal de acuerdo. Todos necesitaban un descanso de lo que acababan de pasar. Entonces Naruto los condujo a un bloque de casas y les dijo que eligieran, ya que él era el único que vivía aquí en ese momento hasta que llegaran. Les aseguró que esto no era permanente ya que había miles de otras en las que podrían vivir, era solo que estas eran las más cercanas a ellas, por lo que deberían dormir aquí por el momento hasta que él les explicara las cosas. Simplemente les advirtió que la ciudad era enorme y, como no tenían idea de la tecnología que se utilizó para construir dicha ciudad o el diseño, se perderían sin él y tendría que pasar mucho tiempo tratando de encontrarlos. De esta manera, podría hablar con ellos cuando hubieran descansado. Además, cocinaré comida mientras duermes, dijo Naruto, ya que dudo mucho que sepan cómo operar la maquinaria que se necesita para cocinar. Es mucho más avanzado de lo que creerían. Y aunque no soy el mejor cocinero, es mucho mejor que lo que hacen los robots, ya que no comen y, por lo tanto, no tienen sentido del gusto.
Todo lo que hacen es insípido como el infierno. ¿Qué son los robots? Preguntó uno de los miembros del grupo ya que estaba confundida por esa palabra. Ahora no, dijo Naruto mientras señalaba las casas, vayan a dormir un poco por ahora y les explicaré todo con detalle cuando despierten. Y después de decir eso, todos se dividieron en grupos para dormir en casas separadas, ya que muchos eran familias o parejas. Tuvieron que admitir que Naruto había tenido razón sobre el hecho de que la tecnología en el interior era mucho más avanzada de lo que creían posible. Les tomó un poco encontrar habitaciones, pero una vez que lo hicieron, todos se tumbaron en sus colchones y se desmayaron, ya que estaban muy cómodos. Mientras todos dormían cómodamente, Naruto se subió a un coche y se dirigió a un puerto de ingeniería. Allí fue a un panel de control y escribió órdenes para que se instalaran allí varias cápsulas de aprendizaje para su uso lo antes posible. Tan pronto como presionó Enter en el teclado, vio a cientos de MRVN salir corriendo para seguir sus órdenes. Estaba muy contento de que existieran estas cápsulas, no solo porque lo ayudaban a comprender la mayor parte, sino toda la tecnología con la que se había topado cuando encontró su casco antes de repararlo por completo, sino porque sería necesario hacer lo mismo con todos los demás que trajera a la ciudad. La tecnología era demasiada para que un solo hombre la explicara, y de esta manera no tenía que hacerlo. Luego también introdujo un código de anulación en la consola, principalmente porque este era un lugar para construir y reparar cosas junto con el almacén principal, uno de muchos, donde varias unidades robóticas se cargaban hasta que eran necesarias. Lo hizo para pedir ingredientes para la comida que iba a preparar y puso una dirección para su entrega. Luego regresó a su vehículo y condujo de regreso hacia la casa en la que dormía la propia Koyuki y se acostó en el sofá. Tomó una siesta rápida ya que tenía un poco de sueño, pero solo por unas horas. Una vez que tuvo suficiente, salió y encontró los suministros que ordenó junto a la puerta principal y los llevó adentro para comenzar a cocinar. Como había admitido antes, no era un gran cocinero, pero su comida era lo suficientemente buena como para comer. Entonces puso una olla enorme a hervir para hacer un guiso. Era la mejor comida que podía hacer y también era más fácil hacer cantidades más grandes para alimentar a todos aquí. El guiso estaba casi listo cuando la gente empezó a despertarse. Les había dejado a todos notas en la puerta para que fueran a esa casa en particular, lo cual hicieron y se alegraron de verlo allí con cuencos de guiso listos para ellos. Fue solo después de descansar que se dieron cuenta de que tenían mucha más hambre de la que creían. Si bien el guiso en sí no era nada del otro mundo, igualmente era comestible y agradable para todos. Entonces, ¿puedes explicarme ahora qué diablos es todo esto? Dijo Koyuki, que no iba a dejar que se escapara de una explicación adecuada esta vez. Puedo, dijo Naruto mientras terminaba su plato de guiso, y la respuesta a eso es que toda esta tecnología no es de este mundo. ¿Esperas que realmente creamos que de alguna manera lograste adquirir algún tipo de tecnología alienígena? Bueno, yo no diría que eran extraterrestres en realidad, dijo Naruto mientras pensaba, ya que las personas también eran humanas. Simplemente no eran de este planeta, eso es todo. Todavía es difícil de creer considerando todo. Te lo concedo, pero, querido amigo, ¿dónde en el mundo puedes encontrar tales maravillas sino aquí? Yo, dijo Koyuki, pero luego se detuvo ya que tenía razón al decir eso, ya que no había ningún lugar que tuviera esas cosas. Exactamente. Pero ahora que todos están bien alimentados, necesito que vengas conmigo. ¿Y ahora a dónde vamos a ir? Todos quieren respuestas a sus preguntas, ¿verdad? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Porque les mostraré todo lo que posiblemente necesiten saber sobre este lugar. Así que síganme, o no lo hagan si no quieren. No los voy a obligar ya que no son prisioneros aquí, solo estarían perdidos, eso es todo. Las demás personas se miraron entre sí mientras Naruto se levantaba y salía. Ya había pedido un par de camiones para que todos pudieran acomodarse cómodamente en la parte trasera. Los conducían los MRVN, pero eso estaba bien ya que sabían cómo conducir de manera segura. Uno por uno, las personas se subieron a la parte trasera de los camiones, desde aquí fueron conducidos hacia el almacén donde se alojaban los MRVN mientras se recargaban. En el centro de la instalación había numerosas cápsulas de aprendizaje, todas instaladas y operativas con las luces que lo mostraban. ¿Qué es eso? Preguntó un hombre del grupo. Son cápsulas de aprendizaje, dijo Naruto, para decirlo de forma sencilla, entras y te enseñan cosas a un ritmo acelerado y con detalles que yo mismo no puedo hacer. Si quieres las respuestas y entender cómo se vive aquí, todo lo que tienes que hacer es entrar en una de estas cosas. Y sí, sé que parece sospechoso, pero te prometo que no es ningún tipo de truco. No te hipnotizará ni te alterará de ninguna manera.
Simplemente te enseña lo que yo mismo aprendí en los últimos 2 años que he estado aquí. ¿Llevas aquí 2 años? Dijo Koyuki en estado de shock y enojo, ¿y no pensaste en compartir esto con el mundo? ¿Y qué hacer con él, Koyuki? Refutó Naruto con una voz seria que la tomó por sorpresa. La última vez que lo había visto era un alma más amable y gentil, pero ahora parecía que el tiempo no había sido amable con él para hacerlo así. Las aldeas shinobi ya tienen demasiados medios para matarse entre sí. No necesitan este tipo de tecnología para ayudarlos. Como Konoha, por ejemplo. Pasaron años haciendo lo que hicieron para conquistar tus tierras, imagina lo que habrían hecho con esto. Los demás se estremecieron al pensarlo. Ya había una masacre en el castillo a manos de los shinobi enviados por Konoha. Si también tenían monstruos metálicos, bueno, no querían pensar en eso. Entonces, ¿qué planeas hacer con todo esto ahora? Por el momento, dijo Naruto encogiéndose de hombros, nada. ¿Entonces te quedarás aquí y dejarás que los países elementales se las arreglen solos? ¿Eres tan frío? Sí y no, Koyuki, dijo Naruto moviendo el dedo. Mis planes beneficiarán a la gente en el futuro. Lo que planeo hacer es dejar que Konoha emprenda su guerra contra los distintos países. Poco a poco, extraeré a aquellos que están en contra de ellos y sobrevivirán para vivir aquí, escondidos del mundo. Esperaré el día en que Konoha gane esta guerra, lo cual admito que harán, ya que sus planes están tan profundamente establecidos que es imposible alterar el resultado final. Cuando hayan ganado esta guerra, cuando estén en medio de la celebración de su victoria, la gente que sobrevivió a su guerra unilateral se levantará. Equipada con una tecnología que va mucho más allá de lo que tu país puede producir, Konoha no ganará y será aniquilada. Quiero que todos mis enemigos se rebelen, y solo lo harán cuando asuman que han ganado. Ese es mi plan. Wow, dijeron los demás al unísono, ya que su plan tenía todo el sentido. ¿Por qué involucrarse todavía cuando se podía dejar que el enemigo se cansara de luchar contra otros? Ver a alguien tan joven idear un plan como este era impresionante. Y al final, avanzaremos más allá de todo lo que creíamos posible. Pero por ahora, quiero que esta ciudad se convierta en el hogar de aquellos que no desean luchar en esta guerra, los civiles que se convierten en víctimas de algo en lo que no tienen voz ni voto. Pero por ahora, simplemente esperaremos hasta que se presente el próximo evento para poder ayudar a la gente que quedó. ¿Y ahora qué? Preguntó Koyuki, que quería saber cuál sería su papel en el futuro. ¿Ahora? Dijo Naruto con una sonrisa mientras se dirigía a la consola de control y escribía algunas cosas antes de pulsar Enter. Cuando lo hizo, las tapas de las cápsulas se levantaron para que la gente pudiera entrar y apoyarse en el tablero acolchado. ¿Aprenderás? La gente se miró una última vez antes de entrar, uno por uno, en una cápsula. Escucharon el silbido que se produjo cuando la parte superior descendió sobre ellos. Y, sin embargo, en la oscuridad apareció una luz y, a los pocos momentos de que apareciera, empezaron a aprender lo que necesitaban para sobrevivir en el nuevo mundo que estaba por llegar. Fin del capítulo.